Hola amigos, bueno, suenan guitarras al viento, así que esta es la interpretación de la carta natal del gran Sandro de América. Para aquellos que no los conozcan, bueno, Sandro fue un cantante argentino que se destacó, comenzó su carrera cuando era muy joven, a principios de los años 60. Fue uno de los pioneros del rock and roll argentino. Él había armado una banda que se llamaba Sandro y los de Fuego, y bueno, después, hacia el fin de la década de los 60, su popularidad explota y se hace famoso en toda Latinoamérica, y bueno, batió récords en ventas de discos, apareció en docenas de películas y se convirtió en una figura omnipresente en la cultura pop, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, Sandro nace en la capital federal el 19 de agosto de 1945, pero bueno, él vivía en zona sur y vivió toda su vida en la zona sur de Buenos Aires, en lo que sería los suburbios de Buenos Aires, el conurbano bonaerense. Por más plata que ganó, nunca se mudó de ahí, nunca se fue a vivir a Recoleta, nunca se fue a vivir a Barrio Parque, nunca se fue a vivir a un country, nunca, es decir, siempre vivió en el barrio en el cual nació. Después vamos a ver esto que aparece en su carta. Eh, Cuando era muy chico empezó a tocar la guitarra y a tocar en algunos espectáculos así juveniles, y después arma una banda que bueno, tiene varias encarnaciones, pero él termina como cantante y se termina llamando Sandro y los de Fuego. El repertorio que hacían era las canciones del incipiente movimiento de rock en español, que en realidad eran covers de canciones que, bueno, de rock estadounidense, de rock en inglés, que las bandas o algún caradura las iba traduciendo al español, pero generalmente las traducciones no eran traducciones literales, armaban otra letra usando la melodía de la canción original, ¿no? Bueno, Sandra graba algunas simples, como se usaba en esos momentos, los discos chiquititos que tenían una canción de cada lado, de 45 RPM, con Los del Fuego para una compañía discográfica, y después por X razón termina en la televisión, sobre todo en un programa que se llamaba Sábados Circulares, que era el programa más visto, que duraba un montón de horas cada sábado, que era una especie de copia del programa de Ed Sullivan, y que estaba presentado por un gran héroe de la televisión argentina, que era un tal Pipo Mancera. Y cuando Sandro se empieza a presentar en televisión, ahí rompe todo, porque, bueno, Sandro tenía 17, 18 años, es decir, la banda, él empieza a cantar con Los del Fuego en 1960 o 61, cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Y un par de años después llega a la televisión, así que Sandro tenía 18, 19 años cuando empieza su primer éxito de hacerse conocido. Y Sandro hacía lo que hacen todos los jóvenes que llegan al escenario tan jóvenes: imitaba a su ídolo, y su ídolo era Elvis Presley, por supuesto. Entonces él bailaba, se contorsionaba, movía las caderas, y era todo como una cosa muy sugerente que no se había visto nunca, ¿no? Hoy quizás nos llamaría la atención, pero estamos hablando de momentos donde veníamos de una gran represión sexual. Entonces todo lo que tuviera que ver con ese tipo de tomarse libertades con el cuerpo y simular estados de lujuria era como que nunca se había visto, ¿no? ¿Y qué pasa? Las chicas se vuelven locas. Después vamos a ver qué planetas tiene Sandro en su ascendente, ¿no? Las chicas se vuelven locas al punto de que empezó a haber presiones a Pipo Mancera, de los productores de televisión, para que Sandro no apareciera más, porque decían que era una mala influencia para los jóvenes. Pensaban que en la Argentina había dictadura militar, no era... Bueno, no, todavía no. La dictadura militar empezó en el 66. Probablemente Sandro tuvo algunas intervenciones antes de eso. Pero Pipo Mancera, obviamente Sandro aumentaba los ratings, así que dijo que no, que él iba a pasar a Sandro todo lo que fuera. Y bueno, a partir de ahí se convierte en en un famoso que aparecía en televisión. Piensen que en ese momento en la televisión había 3 o 4 canales y la miraba todo el mundo, no era como ahora el mundo con internet. Es decir, que aparecía en televisión, de repente se hacía conocido ante millones de personas, ¿no? Hay una nota de color que me parece interesante agregar, que es que todo el material que cantaba Sandro al principio con Los de Fuego y eso, que eran estas canciones de rock en español, eran canciones bastante tontas, porque
ocurría una cuestión que era la siguiente. En inglés, el rock and roll surge con un fuerte contenido sexual, ¿no? Y incluso la expresión to rock, ¿no? En el slang del inglés, en ese momento, en el dialecto que se usaba, era una expresión de doble sentido que también significaba tener sexo con alguien, ¿no? Entonces cuando en inglés alguien escribía una canción que decía, ¿no? Bueno, mi chica y yo fuimos a rockear, era una expresión de doble sentido, no significaba necesariamente que habían ido a bailar el rock, significaba que habían ido a tener sexo, ¿no? Pero y era una manera de decirlo que era como aceptable para la sociedad porque era como un doble sentido, ¿no? Que se podía entender así o no. Ahora, cuando todas esas canciones las traducen al español y los que las tradujeron fueron en su mayoría adolescentes, todo ese doble significado se perdió, entonces las canciones quedaron bastante tontas, ¿no? Es decir, el ejemplo que se da siempre es la canción La Plaga, ¿no? Supongo que la habrán escuchado alguna versión, ahí viene la plaga, me gusta bailar, y cuando está rock and rollando es la reina del lugar. Es decir, es una canción en español acerca de una chica que le gusta bailar. Muy inocentona, muy tonta. Pero ahora la canción original en la cual se basa La Plaga es una canción de Little Richards que se llamaba Good Golly Miss Molly. Y aparentemente se puede entender la letra de la versión en inglés o de la versión original de Good Golly Miss Molly era una especie de mujer, probablemente una prostituta negra, y el chico que canta la canción cuenta que iba a ver a Miss Molly, y Miss Molly que hacía como cosas sucias en la cama con él, ¿no? ¿No? Es decir, rocking y rolling, ¿no? Qué sé yo, todo eso tenía que ver más con lo que hacía la mujer en la cama que con bailar el rock and roll, pero todo ese significado sucio se perdió. Entonces el rock en español era como, ya lo dije, como mucho más inocentón y más tonto, ¿no? Que su contraparte inglesa o norteamericana. Pero bueno, en 1967 Sandro, que ya venía grabando discos y ganando popularidad, toma una gran decisión que le cambia la vida, que es que deja de lado el rock and roll y empieza a hacer, canción, lo que en ese momento se llamaba más canciones románticas, que en realidad era un poco el prototipo de lo que después se transformó en el pop latino, ¿no? Es decir, eran canciones románticas derivadas, quizás con melodías derivadas de los boleros, ¿no? Pero con una base grabada como si fuera con una banda más de rock, pero que además incluía bronces y como una orquesta, ¿no? Bronces y arreglos de cuerdas, ¿no? El primer gran éxito de Sandro fue Quiero llenarme de ti, ¿no? Que fue una balada que rompió todo. Y a partir de ahí él encuentra un poco su lugar y su estilo, ¿no? Es decir, se aleja un poco de ese rock and roll, de copiar a Elvis, y encuentra esa especie de crooner criollo, de baladista romántico que tiene como algo de rockero, ¿no? Y con una energía como muy sexual y marca el molde. Sandro medio que inventa el molde, después vinieron montones de otros baladistas latinos que hicieron un poco lo mismo, y Sandro fue un poco un pionero, ¿no? Sí, fue un pionero del rock and roll y fue un pionero después de esta balada pop latina, ¿no? Bueno, la popularidad de Sandro explota en ese momento, empieza a hacer películas, empieza a tocar en festivales, en un momento toca en el Festival de Viña del Mar y lo gana, y las mujeres de Chile se vuelven locas por él, de cada lugar que iba las mujeres se volvían locas. Debo mencionar, esto es importante, que Sandro causaba una excitación en las mujeres nunca vista hasta ese momento, por lo menos en tierras argentinas o en tierras latinoamericanas, y fue el primer artista en el cual las mujeres se sacaban la ropa interior y se la tiraban al escenario, es decir, se les tiraban la bombacha, ¿no? Lo cual, de vuelta, era algo nunca visto y que desafiaba todas las normas de moral y de buenas costumbres que se habían conocido hasta el momento. Es decir, fíjense que estábamos todavía digamos, a fines de los 60, principios de los 70, en un contexto en el cual se suponía que las mujeres tenían que llegar vírgenes al matrimonio. De repente ahí estaban un montón de chicas jóvenes sacándose la bombacha en público y tirándose a un cantante que les gustaba, ¿no? Era como una, plena revolución sexual, ¿no? Debo aclarar que obviamente todo esto ocurrió, no quiero irme a la parte de astrología todavía, pero todo esto ocurrió durante
el paso de Neptuno por Escorpio, que revolucionó de alguna manera o sexualizó mucho todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Es decir, fue la época que fueron los años de 1956 a 1970, que fue justamente la época en la que irrumpe el rock and roll, ¿no? Y fue la época donde surge la píldora, donde surge la minifalda, ¿no? Es decir, y la revolución sexual, ¿no? Hay una historia de Sandro que no es muy conocida, así que me parece que vale la pena contarla, que Sandro, justamente le decían Sandro de América, porque en 1971 fue a Nueva York y tocó en el Madison Square Garden, ¿no? Fue la primera vez que un latino usó el Madison Square Garden, digamos, y lo llenó como con un público latino. Y ese concierto se transmitió vía satélite a varios países de Latinoamérica, Venezuela. El presentador creo que fue Antonio Carrizo, que era una personalidad de la radio y la televisión. Y eso fue, algunos dicen, fue el primer concierto en la historia que se transmitió vía satélite, porque muchos no, 2 años después, en 1973, Elvis Presley hace un programa que lo transmiten vía satélite que se llamaba En vivo desde Hawái o Live from Hawaii, no me acuerdo, una cosa así, que, en Estados Unidos dicen fue el primer concierto vía satélite, pero Sandro lo había hecho 2 años antes, ¿no? Me parece que no sé si yo no vi en internet digamos, grabaciones de eso, porque me parece que lo transmitieron, pero nadie se le ocurrió grabarlo, ¿no? Con lo cual es una tremenda pena. Creo que está grabado en audio, pero no hay video. Pero bueno, también fue un pionero en eso. Y también fue, y esto también es increíble, fue el primer músico que tocó en el Luna Park, ¿no? El Luna Park era un lugar donde se boxeaba y en todo caso se hacía deportes, ¿no? Es decir, se había jugado el Campeonato Mundial de Básquet en 1950 en el Luna Park, pero nunca había ido un músico a tocar el Luna Park. Bueno, Sandro fue el primero, de vuelta un pionero. En 1966 más o menos, Sandro se hace amigo de un Pajarito Saguri, que era como un rockero, uno de los primeros rockeros nacionales, que después tenía una banda llamada Los Beatniks, después estuvo en, creo que en Los Náufragos, ¿no? Y alquilaron un local que se llamaba La Cueva, que ellos llamaron La Cueva, que iba a ser como un lugar para que se refugiara, era un bar, ¿no? Un lugar nocturno para que se refugiara ahí un poco la camada del rock and roll que estaba naciendo y creciendo, ¿no? Y ahí cuando fue que empezó a tocar la banda Los Gatos, que era la banda de Lito Nevia, que después grabaron La Balsa, ¿no? Y dando comienzo al rock nacional como después lo conocimos nosotros, ¿no? A toda la camada de Sui Generis, Spinetta, etc. Y esto es muy interesante porque la generación de los rockeros, digamos, del rock nacional, tardó mucho en reconocer a Sandro como es decir, nunca le agradeció a Sandro su haber sido un pionero y nunca le agradeció a Sandro esto de La Cueva, de haber armado un poco una escena del rock nacional. Porque lo consideraban, Sandro tuvo muchísimo éxito, pero lo consideraban un grasa, ¿no? Es decir, una persona que hacía música ordinaria para las clases populares, mientras que el rock siempre tenía como una cuestión medio elitista de que era música un poco más intelectual y más que tenía que ver con cosas más profundas, ¿no? Música que no era comercial, ¿no? Estaba toda esa discusión en el rock de que la música no podía ser comercial porque tenía que ser sentida, bueno, bla, bla, bla. Un montón de cosas que tenían que ver con las discusiones de la época, ¿no? Y recién el rock and roll, yo creo que el rock argentino, ¿no? Reconoce a Sandro en los años 90, empieza un tímido reconocimiento al papel de Sandro cuando Charly García y Pedro Aznar lo invitan a grabar en su disco Tango 4, ¿no? Bueno, donde grabaron una versión, creo que un tema de los Shakers, no sé. Bueno, Sandro siguió cantando, siguió haciendo películas, su popularidad empezó a bajar un poco en los años 80, nunca dejó de ser popular, es decir, las mujeres que eran fan de Sandro fueron siempre fan de Sandro, se llamaban las nenas de Sandro, ¿no? Y hubo un revival de él a partir del año 2000, él gana el premio Gardel de Oro en 1999, que es un reconocimiento, pero bueno, él ya estaba muy mal de salud y bueno, después termina muriendo, él había fumado toda la vida, empieza a tener problemas pulmonares.
En el año 2009 le hacen un trasplante de pulmón, pero bueno, el trasplante se complica y Sandro muere en enero del 2010, ¿no? Y lo entierran, por supuesto, en zona sur, creo que no sé si en Bursaco o en Longchamps, en un cementerio privado. Bueno, vamos a mirar la carta natal de Sandro, cuyo nombre real era Roberto Sánchez, pero bueno, los padres en realidad le habían querido poner Sandro, pero en el registro civil no se lo habían permitido y toda la vida le dijeron Sandro, por eso se llamaba Sandro. Bueno, si miramos la carta natal de Sandro, Sandro tiene Sol en Leo, en los 25 grados de Leo, una luna en Capricornio, que no es la mejor luna, y tiene ascendente Géminis. El ascendente Géminis, vamos a empezar por el ascendente, que siempre se empieza por el ascendente. El ascendente Géminis ya lo tocamos o ya lo mencionamos en la carta de Mick Jagger. Tiene que ver con, bueno, que la persona tiene que aprender a ser geminiana, ¿no? Tiene que aprender a comunicar, tiene que aprender la variedad de la vida, tiene que aprender los viajes cortos, todo lo que tiene que ver con ponerse en contacto con esa energía muy geminiana que tiene que ver con la curiosidad, el conocer muchas cosas, en ir de acá para allá, estar siempre en movimiento, no perderse nada. En la carta de un cantante o de una persona que se dedica al espectáculo, esto generalmente se cumple, o ascendente se realiza, por decir así, a través un poco de toda la variedad que da las giras y el tocar digamos, cuando uno se dedica al negocio de la música, bueno, tiene shows acá, tiene shows allá, tiene que ir de acá para allá viajando, ¿no? Haciendo viajes cortos, yendo a un pueblo, yendo al otro, a un festival. Entonces que en cada festival o en cada lugar que toca conoce gente, conoce gente nueva, tiene que hablar, tiene que intercambiar información, le tiene que ir a cenas donde lo homenajean. Entonces todo eso tiene que ver con Géminis, ¿no? Con el intercambio continuo de información y con la variedad de la vida y con conocer gente, ¿no? Entonces, si ascendente Géminis da vida que son muy variables, muy de que la persona está de acá para allá. Yo mencioné el caso de una chica que conozco que se dedica a ser cantante y que canta todas las noches, tiene un show diferente, que hace coros en un lado, graba con otro, graba un jingle, después va para acá, después le dicen venía a tocar en un crucero, entonces siempre está yendo de acá para allá, ¿no? Subido a un taxi, yendo de un trabajo a otro. Pero bueno, esto no es lo más importante. Fijémonos que Sandro tiene dos planetas poderosísimos en su ascendente, ¿no? Y fíjense lo que es la astrología, es increíble. Tiene a Urano y tiene a Marte. Urano, ya lo dijimos, es el planeta de las revoluciones, es el planeta que intenta cambiar las estructuras viejas o intenta derrumbar las estructuras viejas para reemplazarlas por estructuras nuevas. Es el planeta de lo inesperado, ¿no? Y Marte es un planeta, bueno, es el planeta que obviamente tiene que ver con la agresión y con cómo la persona va a buscar lo que necesita, lo que quiere, ¿no? Es el planeta de la autoafirmación, podemos decir. Las personas que tienen un mal Marte son personas que no pueden, digamos, defenderse o que no pueden, ¿no? Defender su posición o sus derechos, ¿no? Pero Marte también significa otra cosa que tiene que ver directamente con la sexualidad, ¿no? Es decir, Marte y Venus son los planetas que tienen que ver con el romance, el sexo, y siempre se dice por ahí, para simplificar, que Venus tiene que ver con la sensualidad y con la forma en la cual seducimos, pero Marte tiene que ver directamente con el acto físico de la sexualidad y cómo encarnamos y cómo encaramos la sexualidad, ¿no? Si quieren ver cómo es una persona, cómo es una persona, digamos, en lo romántico, fíjense cómo está Venus, y si quieren saber cómo es una persona en la cama y qué cosas le gustan y cómo, bueno, se tienen que fijar Marte, ¿no? Y acá estamos hablando de Urano-Marte, ¿no? Y Urano-Marte, si uno lo tiene que decir en una frase, es revolución sexual, ¿no? Y por esto yo mencioné anteriormente que Neptuno estaba, en la época que surge Sandro, Neptuno estaba en Escorpio. Neptuno en Escorpio es, bueno, Urano también en Escorpio, tiene que ver con un momento que surge la revolución sexual, que surge bueno, nuevas costumbres, donde las mujeres se liberan, donde hay toda empieza a haber una nueva manera de vivir todo lo que tiene que ver con los instintos y la sexualidad. Y fíjense que Sandro encarnaba eso. Yo decía que las mujeres se volvían locas y se sacaban la ropa interior y se la tiraban. Bueno, no se volvían locas, sino que se excitaban, ¿no? Y eso era algo que nunca se había visto. Y bueno, cuando las mujeres reaccionaban ante Sandro,
reaccionaban a esa energía tan fuerte que él tenía en el ascendente. Entonces es un magnetismo animal muy fuerte, ¿no? De Marte en el ascendente, ¿no? Y bueno, con Urano. Eh, y fíjense también cómo, de alguna manera, lo colectivo, es decir, cómo funciona a nivel colectivo este tipo de cosas, porque no es casualidad que ciertas personas se destaquen en ciertas épocas. Es decir, las personas que se destacan en lo colectivo suelen tener una energía que tiene que ver con lo que está pasando en el inconsciente colectivo en ese momento. Y Sandro era esto, es decir, hacía falta llevar a cabo una revolución sexual, sobre todo en cómo las mujeres vivían la sexualidad. Y bueno, apareció Sandro, que era que parecía un cantante tonto, pero que era la manera que tenía el universo de decir, bueno, acá tienen, lleven a cabo esa revolución sexual y exploren una nueva manera de hacer las cosas que hasta ahora no se había permitido en sociedad, ¿no? Y ya con estos dos planetas ya diría, bueno, se entiende, la mitad de la carta de Sandro y la mitad de la popularidad de Sandro ya se entiende con estos dos planetas. Es decir, Sandro era esto. Por supuesto, bueno, Sandro tiene, además de estos planetas que tiene en el ascendente, tiene Sol en Leo, ¿no? Bueno, Sol en Leo da, es decir, lo mismo que Mick Jagger, ¿no? No hace falta, es decir, es un Sol que le gusta brillar, es un Sol que se siente muy cómodo en los escenarios, es un Sol que se siente muy cómodo abajo de los reflectores, ¿no? También tiene Mercurio al final de Leo, entonces él tiene como una energía muy leonina, muy de ocupar el lugar del rey del cantaba, ¿no? O del rey de la música que a él le encantaba. Vamos a ver un segundo que él tenía medio cielo en Aries, y fíjense que esto yo lo menciono porque mencioné varias veces que Sandro fue pionero en varias cosas. Fue el primero en hacer, fue el primero en tocar en una par, fue el primero en hacer bueno, de los primeros en tocar rock and roll en televisión, fue pionero en hacer los conciertos vía satélite. Y bueno, medio cielo en Aries, las personas con medio cielo en Aries suelen ser pioneros, suelen ser personas que y comienzan, ¿no? Modas, o que comienzan, que son los primeros en hacer algo directamente, ¿no? Ya que estamos en el medio cielo, bajemos un poco hacia el fondo del cielo o el bajo cielo y vamos a ver que Sandro tenía ahí a Neptuno, ¿no? Cuando una persona tiene Neptuno en el bajo cielo, una de las cuestiones que puede ser es que idealiza su lugar natal o la tierra donde nació. Es como si sintiera como diciendo, yo nací en un lugar mágico, yo nací en un lugar donde, es decir, el paraíso está en el barrio en el que nací, ¿no? Y esto es una de las indicaciones de que por qué Sandro vivió toda su vida en zona sur, cerca de donde nació, y nunca se quiso mudar, ¿no? Porque había una idealización. Neptuno en una casa nos da una idealización muy grande de los contenidos de esa casa, ¿no? Entonces, en el bajo cielo tiene que ver con el hogar, la tierra natal, con el barrio en el que nací, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Otro significado, otro manera de ver ese Neptuno abajo, porque Neptuno se puede decir que está en oposición también al medio cielo, ¿no? Entonces tenemos un medio cielo tocado por Neptuno, es decir, que es el punto opuesto. Entonces, al estar el medio cielo tocado por Neptuno, también da esa cuestión de idealización que despertaba en las masas lo veían como una especie de dios, de persona divina. Es decir, no era solo los planetas así tan sexuales que él tenía en el ascendente, sino que, bueno, ese toque de Neptuno en el medio cielo siempre da que la gente idealiza o que la gente proyecta. Es decir, Neptuno es el planeta que nos que produce el mecanismo de proyectar las fantasías inconscientes, ¿no? Y las energías inconscientes. Entonces Sandro podía atrapar las fantasías colectivas, en parte gracias a ese Neptuno que está ahí abajo, ¿no? Y acá quiero detenerme en algo que me parece bastante interesante, que es decir, bueno, ¿cómo era Sandro en el amor, en los sentimientos y con sus propias parejas? Es decir, ya sabemos qué clase de fantasías despertaba en las chicas y en las mujeres, ¿no? que eran sus fans, pero bueno, ¿cómo era él en el amor? ¿Cómo era él como amante? ¿Y cómo era él como en su intimidad? Bueno, la cuestión es esta: Sandro siempre fue extremadamente secreto con respecto de sus amores, apenas habló, mencionó. Hacia el final de su vida se casó con una novia que tenía,
pero cuando ya era grande, tenía 60 años, creo, una cosa así. Pero nunca se supo mucho, así, mientras que otras personas, por ejemplo Cacho Castaña, que era que hacía una música muy parecida a Sandro, tenía romances todos los días y bueno, otros cantantes y gente del espectáculo muy explícito con respecto a quién estaban viendo con quién estaban, y hacían un poco de sus romances una cuestión pública para llamar la atención y tener prensa. Sandro fue siempre extremadamente secreto y nunca contó demasiado y nunca se supo, y lo que se sabe un poco por chismes y porque otra gente habló, pero él nunca dijo mucho. Y bueno, podemos ver que Sandro, bueno, yo ya mencioné, tenía la luna en Capricornio, en casa 7, que no es la mejor luna en Capricornio, es una luna un poco fría, ¿no? Es decir, la luna está en exilio en Capricornio, en exilio no, está en caída, está en detrimento. En Capricornio, porque la luna rige Cáncer, ¿no? Entonces Capricornio es un signo demasiado frío para la luna, ¿no? Demasiado. Y, o sea, no es la mejor luna que para mostrar afecto, es una luna que la persona siente que puede funcionar sola, que tiene cierto desamparo, que siente que quizás los padres no lo quisieron del todo, no fue aceptado del todo en la casa, no fue querido del todo. Entonces siente como que bueno, que todo lo que tiene que ver un poco con el amor son cuestiones secundarias y que lo importante es armar estructuras, ¿no? Es decir, a mí no me importa que me quieran, yo quiero tener plata, quiero tener una casa que me proteja y con eso me arreglo, ¿no? Y Sandro tiene también, hay que ver, Venus. Y Venus de Sandro, o casualidad, está en Cáncer. Los que hayan visto mis videos acerca de Venus, bueno, Venus en Cáncer es un Venus que es muy, muy sensible, ¿no? Es quizás el más sensible de todos los Venus. Es un Venus muy casero. Fíjense que Sandro, digamos, yo decía, es el Venus, digamos, si están con alguien con Venus en Cáncer, acostúmbrese a que el plan va a ser quedarse en casa, taparse con una frazada, con una cobija y mirar Netflix o hacer algo que tenga que ver con que implique no salir de la casa porque eh, Venus en Cáncer es súper casero. Y cuando digo súper casero, también tiene que ver con Cáncer, no solo tiene que ver con la casa, sino que tiene que ver con el barrio, con la tierra, con lo que ya mencioné que tiene que ver la casa 4, ¿no? Y esa es otra de las explicaciones de por qué Sandro vivió toda la vida en zona sur y en el barrio en el que nació, ¿no? Porque Sandro, es decir, seguramente él diría, bueno, me gusta vivir acá, ¿no? Me gusta cómo es el barrio, me gusta el barrio en el que nací, me gusta, bueno, Venus en Cáncer da mucho eso, ¿no? Yo incluso he visto gente con Venus en Cáncer, que son gente que por ahí grande de edad, que vivían, que nació en un lugar, sobre todo del conurbano, lugares que entonces vivió toda la vida ahí, después el lugar se puso peligroso, entonces los hijos le dicen, papá, mudate, vende la casa porque nada, hay narcos o hay, qué sé yo, tiroteos o hay robos o te pueden robar o te pueden matar, te pueden asaltar, vivís solo, no sé qué. Y el padre no se quiere ir o la persona no se quiere ir de ahí porque dice, no, viví toda mi vida acá, ¿no? Vieron en las películas cuando hay un desastre y los bomberos van a rescatar gente, siempre hay alguno que dice, no, yo nací acá y acá me voy a morir. Bueno, Venus en Cáncer puede dar eso, ¿no? Ahora, la luna no está en la mejor, digamos, al estar en Capricornio no está en la mejor de los signos, eso da como una luna que tiene que ver mucho con Saturno. Y fíjense que el planeta está al lado de Venus, ¿no? Venus está en 16 grados de Cáncer y Saturno está en 19 grados de Cáncer. Nacer con una conjunción Venus-Saturno es terrible porque es como que la persona no puede, es decir, tiene muchas restricciones para expresar Venus, para expresar todo lo que tiene que ver con los sentimientos, no tanto con los sentimientos, sino porque los sentimientos son la luna, con la sensualidad, con aquello que tiene que ver con los romances, con aquello que tiene que ver bueno, con el Venus también es el planeta que tiene que ver en definitiva con disfrutar la vida, aquellas cosas que son valiosas para nosotros, ¿no? Entonces con Venus clavado ahí, con Saturno clavado al lado de Venus, eso nos da, generalmente nos da gente solitaria, ¿no? Gente muy solitaria, gente que no tiene, que son solterones, que se quedan sin nadie, que viven solos, que no tienen romances, ¿no? Y es un Venus, algunos astrólogos decían que cuando uno ve
las cartas natal de gente que se suicida, es común que la gente que se suicida tenga contactos entre Júpiter y Saturno, o contactos entre Venus y Saturno, porque son como pueden llegar a ser muy deprimentes, ¿no? Esos contactos, ¿no? Como que la persona no siempre siente como que quisiera algo más en la vida y no puede, ¿no? Ahora, en la carta de una persona normal, podríamos decir entre comillas, generalmente eso, Venus-Saturno da como soledad o da falta de romances, pero bueno, estamos hablando de la carta de Sandro, que era un cantante amado y admirado y que despertaba lujuria en millones de mujeres, con lo cual no, es decir, no llegó a pasar de que él no tuviera romances, pero bueno, esos romances estaban como medio acotados. Parte de toda esta cuestión del secretismo que tenía Sandro con sus romances tenía que ver un poco con eso. Como dice, Saturno es un planeta muy disciplinado, es un planeta de los límites, entonces es como que él si hubiera tenido Venus-Júpiter quizás nos hubiéramos enterado de todos sus romances, pero con Venus-Saturno siempre da como una cuestión que tiene que ver con problema mío, los demás pongo límites, ¿no? Con respecto de los romances y eso. Bueno, los romances de Sandro parecen haber sido los siguientes. De 1969 a 1982 tuvo un romance con una mujer llamada Julia Aldea Viciani, con el cual él quiso casarse, pero ella era divorciada. En la Argentina no existía el casamiento después del divorcio en ese momento y nunca llegaron a casarse, ¿no? Cuando se separaron, después Cáncer parece que tuvo un romance de 5 meses con una mujer que se llamaba Tita Rus, que era una vedette que había sido la pareja de Alberto Olmedo en los años 70, ¿no? Pero bueno, fue un romance corto de 5 meses, ¿no? Fíjense que Saturno-Venus, ¿no? Que eso da romances cortos, ¿no? Como, digamos, Saturno tiene que ver con obstáculos, ¿no? Entonces es obstáculos para el romance, etcétera. Después, esto es curioso, Sandro aparentemente tuvo una relación de amores secretos con la cantante María Marta Serralima, que yo no voy a hacer el chiste fácil de que María Marta Serralima era una mujer bastante gorda, ¿no? Pero es decir, no me gusta el body shaming. Pero bueno, eso por lo menos es curioso, porque Sandro tenía acceso a mujeres absolutamente hermosas y María Marta Serralima podía ser muy talentosa cantando, pero no era particularmente una belleza, ¿no? Por supuesto, nadie le niega a las personas que están subidas de peso la capacidad de amar y de ser, digamos, fogosas incluso, ¿no? Pero, bueno, cuando María Marta Serralima lo contó, llamó bastante la atención. Incluso algunos se preguntaron si no lo habría inventado María Marta Serralima, pero parece que, digamos, ellos eran muy amigos, estaban siempre juntos y después cantaron en un momento una canción y la canción tenía una letra muy lujuriosa que decía algo así: desde el día que tú y yo juntábamos nuestra piel, no sé qué, como que parece haber indicios de que ese romance ocurrió realmente. Venus en contacto con Saturno, sobre todo en una conjunción, puede llegar a dar, o muchas veces da, esa actitud de decir, bueno, yo me conformo con lo que hay, agarro lo que tengo a mano porque sé que el romance no es mi fuerte, entonces, bueno, me tengo que conformar con lo que hay, ¿no? Y suele dar a veces este tipo de cuestiones de mujeres o de personas que tienen esto, que tienen romance un poco con la gente que está cerca, porque es como que el romance tienen siempre limitaciones para expresarlo y eso, ¿no? Y es común eso de que, bueno, éramos amigos, pero después un día pasó algo, pero justamente la cuestión está en decir, una vez que conozco a alguna persona y llego y la persona se abre a mí, es como que me cuesta mucho abrirme, entonces tengo que tener una historia con esa persona, ¿no? Porque me cuesta mucho abrirme, me cuesta mucho relacionarme. Después tuvo un amor, que se llamaba María Elena Fresta, ¿no? Que es curioso porque Fresta era la mujer que se ocupaba de cuidar a la madre de Sandro, que era mayor y necesitaba cuidados, ¿no? Y bueno, Sandro la tenía un poco metida ahí en la casa, o la veía siempre, no sé si la madre vivía con él o dónde, y bueno, tuvo una relación de 20 años con esa mujer, ¿no? La biógrafa de Sandro dice una frase que yo creo que es súper interesante para comprender su carta.
dice, él siempre decía que le gustaba salir con una mujer a la vez, que era un tipo fiel y que le atraían las mujeres posibles, ¿no? Y me voló la cabeza cuando leí que a él le gustaban las mujeres posibles, ¿no? Porque todos sabemos que Saturno es el planeta que tiene que ver con la realidad concreta. Yo hablé de esto en las cartas que tienen que ver con los tránsitos de la Argentina y eso, ¿no? Y justamente Luna en Capricornio y Venus en conjunción a Saturno nos da un hombre que no se pierde en fantasías infantiles, no se pierde en fantasías piscianas, no se pierde ¿no? en inventarse grandes romances. Es un hombre que práctico, que de alguna manera agarra lo que tiene a mano, ¿no? Y fíjense que a veces literalmente, digamos, con ese Venus en Cáncer y Saturno también en Cáncer, es decir, uno de los amores que tuvo fue la mujer, la enfermera que estaba en la casa cuidando a la madre, ¿no? Era una mujer que literalmente estaba dentro de su casa, no la tuvo que ir a buscar, ni siquiera tuvo que salir a la calle para buscarla, ¿no? Y bueno, después Sandro tenía un representante, Aldo Aresi, y Sandro volvió a encontrarse con la sobrina de ese representante que tenía, que se llamaba Olga Garaventa, y esa fue la siguiente pareja que tuvo y con ella se casó, ¿no? Sandro no tuvo hijos, lo cual es un poco curioso con respecto de ese Venus en Cáncer. Fíjense que yo cuando hablé del Venus en Cáncer hablé que no necesariamente todas las personas de Cáncer corren a tener hijos, ¿no? Que tengan Venus en Cáncer corren a tener hijos. Pero sí son personas como dulces y románticas y muy caseras, y este parece haber sido el, el- el caso de Sandro, ¿no? Bueno, podemos ver un par de aspectos más. El medio cielo yo decía, está en Aries, y Marte, el regente del medio cielo, está en pleno ascendente, ¿no? Entonces es interesante porque el regente del medio cielo nos da indicaciones de qué va a trabajar la persona, o cómo va a trabajar la persona, o en qué área va a trabajar la persona. Al estar en el ascendente podemos decir de alguna manera, Sandro trabajó de ser él mismo, es decir, él era su trabajo, él era su producto, ¿no? Era él lo que vendía, ¿no? No es que vendía un producto, el producto era él. Bueno, ese Saturno que mencioné está sobre la de la casa 2. Eso es interesante porque Venus, además de tener que ver con los amores y los romances y todo ese tipo de cosas, también tiene que ver con el dinero, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene Saturno, Venus, a veces sí suele tener problemas financieros o restricciones financieras. Y fíjense que el Saturno está al final de la casa 1, pero prácticamente sobre la cúspide de la casa 2. Lo cual suele significar personas que tienen como ciertos impedimentos financieros o cierto problema de pobreza o escasez, ¿no? No era necesariamente el caso de Sandro. También un Saturno ahí suele significar que la persona tiene que trabajar duro para ganarse el dinero, ¿no? Que sí parece haber sido el caso de Sandro. Bueno, no sé cuán duro trabajó porque le ganó mucha plata rápido de joven, ¿no? Pero sí sé una anécdota que Sandro en un momento se compra, gana plata, se compra un Mercedes Cabriolet, un Mercedes convertible, y sale a dar una vuelta, y cuando para en los semáforos la gente le empieza a decir, vos sí que te la ganás fácil, ¿no? Entonces Sandro se sintió como muy incómodo con ese papel de tener plata y estar mostrándole a los demás que él tenía plata, y entonces vendió el auto y nunca más tuvo autos así de lujo y eso, ¿no? Que también eso también puede darnos la pauta de alguien que, bueno, quizás tenía dinero. Además, hay que ver que Sandro tenía Plutón en la casa 2. Plutón en la casa 2 suele dar grandes riquezas plutonianas, riquezas que, ¿no? que se viven de una forma exagerada, ¿no? Y muy intensa, pero eh, ese Saturno ahí parece haberle dado como la cuestión de decir, bueno, si tenés plata, digamos, o no la disfrutes, o disfrutarla de una manera responsable, y no seas digamos, un fanfarrón, no seas alguien que anda restregándole la plata a los demás, ¿no? Y ese parece haber sido el caso de Sandro, ¿no? Evidentemente siempre tuvo mucha plata, pero siempre, digamos, es como que nunca fue un fanfarrón, y nunca fue un tipo que
que la refregó a los demás. Y ojo que era de Leo, fíjense que a la gente de Leo le encantan los lujos, le encanta, yo todo esto lo hablé en el video que hablaba de Venus en Leo, ¿no? Le encantan los lujos, le encanta la buena vida, se debe haber dado algún que otro lujo, debía tener, no sé, muebles de buena calidad, todo ese tipo de cosas. Yo sé que, por ejemplo, en la casa de él le encantaba estar en una bata de seda, esas cosas me las contaron gente que lo conoció, ¿no? Bueno, siempre fue o por lo menos nunca fue de fanfarronear el dinero que tenía, y eso tiene mucho que ver con un Saturno clavado en la casa 2, ¿no? En la cúspide de la casa 2. Bueno, una última reflexión. Cuando uno ve una carta de alguien que tiene Urano y Marte en el ascendente, lo que viene a la mente, si uno no sabe qué es la carta de Sandro, viene a la mente alguien que puede llegar a ser muy violento y muy revolucionario, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, puede ser la carta de un terrorista, puede ser la carta de un montonero, puede ser la carta de un miembro de la ETA, ¿no? Puede ser la carta de alguien que quiso cambiar violentamente el mundo, o incluso de un boxeador, de alguien que hace artes marciales, o de alguien que se dedica a cuestiones violentas que tienen que ver con Marte, ¿no? Sandro era un romántico, no era nada de eso, es decir, todas sus energías, es decir, él usó mucho esa energía uraniana y esa energía de Marte, pero la usó como para digamos, esta cuestión de sublimarlas y subvertir las convenciones sexuales de su tiempo, ¿no? Y fíjense cómo los planetas son, es decir, no hay que tomarlos en forma literal, ¿no? Porque si alguien agarra un manual y dice, bueno, Urano tiene que ver con Marte, tiene que ver con la violencia, y Urano tiene que ver con la revolución, bueno, está la carta de un revolucionario, de alguien que toma un fusil y quiere cambiar el mundo. Bueno, no necesariamente, o alguien que tira bombas molotov, no necesariamente. Sandro fue un revolucionario, pero fue un revolucionario en otra área, y fue revolucionario en un área donde probablemente era mucho más útil hacer una revolución que en un área política, ¿no? Es decir, si justamente hacemos revoluciones que cambien gobiernos, y no hacemos revoluciones que cambien costumbres, es decir, no sirve de nada cambiar un gobierno, porque la gente sigue viviendo igual, ¿no? Sandro hizo una revolución, ayudó a hacer una revolución en un punto o en un aspecto de la vida donde hacía falta tener cambios, ¿no? Donde había mucha hipocresía, mucha represión. Bueno, amigos, creo que cubrimos a grandes rasgos los aspectos más importantes de la carta natal de Sandro. Y bueno, si no escucharon nunca la música de Sandro, vayan a Spotify, vayan a YouTube, vayan a algún servicio de streaming y escuchen por lo menos las canciones más conocidas de Sandro, porque tiene algunas canciones que son inolvidables, ¿no? Rosa Rosa, Guitarras al Viento, ¿no? Tengo un mundo de sensaciones, Una muchacha y una guitarra, bueno, tiene algunas de las canciones. Y ojo, obviamente creo que ni preciso aclarar, yo no vengo de un background en el cual se escuchaba Sandro, yo descubrí a Sandro cuando tenía 20 y pico de años, ¿no? Pero tengo que reconocer que Sandro hacía muy bien lo que hacía, y bueno, fue como decía, una persona que surgió para revolucionar un poco las costumbres y formas de vida, ¿no? que era el momento de revolucionarlas, ¿no? Y déjeme aclarar por último que, como yo decía, los rockeros que siempre consideraron en su momento a Sandro como un grasa y como que no lo reconocían como propio, déjeme decir que Sandro hizo muchísimo más por todos nosotros que todos los rockeros juntos. Es decir, si esto alguna vez se lo escuché a alguien, si un chico puede decirle a la novia que se quiere acostar con ella y la novia no le dice no, tenés que casarte conmigo si querés tener sexo, agradézcanselo a Sandro, porque Sandro fue en parte el que causó la revolución sexual, sobre todo en las mujeres, y la apertura sexual en las mujeres, ¿no? Y eso es algo que ningún rockerito ni ningún intelectual pudo lograr, ¿no? Para ese tipo de cambios colectivos siempre hace falta una figura tipo Sandro, ¿no? Que llegue a todos lados y a todas las clases sociales.
Bueno amigos, les agradezco por haber llegado hasta acá, les pido que se suscriban, que toquen la campanita y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.